Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Le damos gracias a Dios por este día, por la oportunidad que tenemos nuevamente de estudiar su palabra y de aprender cada día más e instruirnos en su verdad. Gracias, Padre, por dejarnos este manual de vida. Gracias por nuestro ministerio, Semillas de Fe. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, iluminándonos con sus dones de sabiduría e inteligencia para saber entender, Señor, todo lo que tú traes para nosotros hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y continuando con nuestros estudios sobre el Antiguo Testamento, hoy trataremos sobre el criterio selectivo para construir el Antiguo Testamento. Y como primer punto tenemos cómo fueron elegidos los libros de la Biblia. Los 39 libros del Antiguo Testamento forman la Biblia del judaísmo, mientras la Biblia cristiana incluye esos libros y también los 27 libros del Nuevo Testamento. Esta lista de libros incluidos en la Biblia se conoce como el canon, es decir, el canon se refiere a los libros considerados como inspirados por Dios y autorizados para la fe y la vida. Ninguna iglesia creó el canon, pero las iglesias y los consejos gradualmente aceptaron la lista de libros reconocidos por los creyentes en todas partes como inspirados. En realidad no fue sino hasta el año 367 después de Cristo que el obispo y teólogo Atanasio I proporcionó la lista completa de los 66 libros que pertenecen al canon. Distinguió aquellos otros libros que fueron ampliamente difundidos y señaló que esos 66 libros eran los únicos y universalmente aceptados. El punto es que la formación del canon no vino todo a la vez como un rayo, sino que fue el producto de siglos de reflexión. Veamos primero el Antiguo Testamento. Obviamente, los primeros 5 libros, a veces llamados la Torá o el Pentateuco, fueron los primeros en ser aceptados como canónicos. No hay seguridad de cuándo ocurrió esto, pero probablemente fue durante el siglo V a.C., el siglo V a.C. Por supuesto, los hebreos tenían la ley durante muchos siglos, pero ciertamente no prestaron mucha atención a ella. Probablemente fue la obra de los profetas Esdras y Nehemías la que la restauró para uso general y la fijó de una vez por todas como autoritaria. Y es el resto del Antiguo Testamento. Los escritos de los profetas tampoco fueron reunidos en una sola forma hasta aproximadamente el año 200 a.C. Los libros restantes del Antiguo Testamento fueron adoptados como canónicos aún más tarde. Probablemente la lista del Antiguo Testamento no fue finalmente fijada mucho antes del nacimiento de Cristo. El pueblo judío estaba muy disperso por ese tiempo y realmente necesitaban saber qué libros eran la auténtica palabra de Dios, porque tantos otros escritos que reclamaban autoridad divina estaban flotando alrededor. Con la fijación del canon se convirtieron en un pueblo de un libro y este libro los mantuvo juntos. Tampoco hay una sola fecha en que podamos decir que el canon del Nuevo Testamento fue decidido. En el primer y segundo siglo después de Cristo, muchos escritos y epístolas estaban circulando entre los cristianos. Algunas de las iglesias estaban usando libros y cartas en sus servicios que eran definitivamente falsas. Poco a poco se hizo evidente la necesidad de tener una lista definitiva de las escrituras inspiradas. Los movimientos heréticos se elevaban, cada uno eligiendo sus propias escrituras, incluyendo documentos como el Evangelio de Tomás, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro y la Epístola de Bernabé. Poco a poco quedó claro qué obras eran verdaderamente auténticas y que mezclaban la verdad con la fantasía. A finales del siglo IV, el canon se estableció y se aceptó definitivamente. En este proceso, los cristianos reconocen la providencia de Dios al darnos su revelación escrita de sí mismo y su propósito con el universo.
Y siguen surgiendo preguntas sobre el canon. Algunos se preguntan por qué solo estos 66 folletos fueron elegidos. ¿Por qué no 65 o 67? ¿Por qué se incluyó el libro de Judas, a veces desconcertante, con exclusión de otras escrituras edificantes? A estas preguntas respondemos que estos libros son los que Dios mismo ha elegido preservar para nosotros y no ha dicho exactamente por qué. Juntos forman un tesoro inconmensurable y en ellos encontramos el inigualable regalo de Dios para su pueblo. Aquí nos movemos simplemente a confiar en su providencia mientras guiaba a su pueblo a través de los años y nos dio el volumen más honrado, poderoso y reconfortante en la historia de la humanidad, el libro conocido como la Biblia. ¿Y está inspirada la Biblia? ¿Y qué significa eso? Los cristianos creen que la Biblia es inspirada, pero no casi todo el mundo es claro en cuanto a lo que eso significa. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Has captado esa palabra? Inspirada por Dios. Ese es el término bíblico para descubrir lo que se entiende por inspiración de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo Dios inspiró? Es decir, ¿cómo dio a los escritores de la Biblia su mensaje? Algunos cristianos creen que Dios dictó la Biblia palabra por palabra en hebreo, arameo y griego, y que los escritores eran simplemente secretarios que grabaron esas palabras. Pero hay dos grandes problemas con esta visión. En primer lugar, al mirar los estilos de escritura de los diversos autores humanos, está claro que sus personalidades están muy presentes en lo que escriben. No hay dictado mecánico palabra por palabra sucediendo aquí. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió con frases largas y complicadas, y nuestras traducciones en español generalmente las ponen en frases más cortas para que podamos entenderlas más claramente. Sin embargo, Marcos escribió su evangelio usando frases cortas y llenas de acción que corren a lo largo de una manera muy diferente. Mientras que el evangelio de Juan también cubre la vida de Jesús. Su descripción de la vida, palabras y hechos de Jesús provienen de un punto de vista muy diferente al de Lucas. Sin embargo, ambos estaban transmitiendo el mensaje inspirado que Dios les dio. Es por eso que la mayoría de los cristianos concluyen que Dios proporcionó el pensamiento preciso al autor humano y luego lo escribió en términos de su propio vocabulario, cultura, educación y estilo de escritura. Así que aquí no tenemos ningún documento de madera de un solo color, sino un libro multifacético y dinámico. El segundo problema con la opinión palabra por palabra de la inspiración es que muchos de los salmos y otros pasajes son los gritos de personas imperfectas y sufrientes que están expresando sus propias quejas o alabanzas a Dios. Son palabras y pensamientos que emanan directamente de los corazones del pueblo de Dios, lo que a su vez permitió que fuera colocado en la Biblia para que pudiéramos identificarnos con esas personas quejándose, sufriendo o regocijándose, que son como nosotros. Dios usó sus palabras y pensamientos. Por estas razones, muchos cristianos creen que la inspiración debe ser descrita como pensamiento por pensamiento en lugar de palabra por palabra. Los escritores humanos proporcionan el mensaje de Dios en términos de sus propias personalidades y circunstancias históricas, y sin embargo transmiten el mensaje completo y exactamente como Dios lo desea. Así podemos llamar a esta visión de la inspiración dinámica, así como verbal, que se extiende a las mismas palabras del escritor, y plenaria, lo que significa que la Biblia está totalmente inspirada. Y hay una tercera visión de la inspiración también. Este punto de vista afirma que los escritores de la Biblia fueron inspirados, pero también lo fueron muchos grandes artistas, músicos y autores. Una superhumana
trascendente, divina aura los poseía y produjeron obras de puro genio. Esto no es lo que la mayoría de los cristianos quieren decir cuando se refieren a la inspiración. Más bien, los cristianos creen que el mensaje que Dios nos dio en la Biblia es único y de hecho infalible. Es la obra del Espíritu Santo la que guió tanto a los escritores de la Biblia que nos dieron de manera única exactamente el mensaje que Dios quiso. Así podemos decir que la Biblia es un libro muy humano, porque vemos en él tanto la elegancia como la falta de pulimento, tanto la finura como de lucha, pero también es un libro divino, porque es el único libro en todo el mundo que es verdaderamente inspirado por Dios. Es el precioso regalo para la humanidad de parte de Dios. Es tu guía para el tiempo y la eternidad. ¿Y la Biblia es verdadera? Si es así, ¿cómo puedo saber si es cierto? En el libro de Juan, capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mucha gente brillante niega que la Biblia es verdadera, así que obviamente la pura inteligencia no es la clave de la fe en la Biblia. Jesús nos da una idea cuando dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. El sentido de la libertad en su alma que Jesús menciona es una forma de medir la verdad de la Biblia. Es decir, estarás libre de la horrible compulsión que tienes para ganar la aprobación de Dios. Usted está libre del temor acerca de su destino eterno y libre de la sujeción de la esclavitud de su orgullo. En otras palabras, los resultados en su vida demostrarán la verdad de su fe. La pura inteligencia sola no puede darle esa libertad. Pero veamos lo que entendemos por verdad al hablar de la Biblia. Supongamos que algunos eruditos tienen un día de campo describiendo lo arcaico y desfasado que es la Biblia. Aquí hay algunos ejemplos típicos de lo que estos estudiosos dicen que la Biblia enseña. Dicen: el sol gira alrededor de la Tierra. Datos históricos y muchas estadísticas son inexactas. La poligamia, la esclavitud y el antisemitismo son tolerados. Las mujeres son humilladas. Saquear el entorno no es de mínima preocupación. Observe que estas cuestiones son de dos tipos. En primer lugar, existe la cuestión de precisión efectiva. Mientras esto molesta a algunos estudiosos de la inclinación científica, necesitamos recordar que la intención de la Biblia no es instruir sobre datos científicos, sino más bien sobre el plan de Dios y la salvación de las personas. Así, por ejemplo, no esperamos que la Biblia nos diga si los días de la creación fueron exactamente 24 horas o cubiertos periodos mucho más largos. Tales asuntos están fuera de la intención de lo que los autores y el Espíritu Santo que los inspiró querían comunicar. No es razonable esperar que los autores que escribieron hace 3000 años escribieran en la terminología y las categorías del siglo XXI. Los otros tipos de temas son morales, como la esclavitud, que no está específicamente condenada en la Biblia. Sin embargo, el tono moral de la Biblia es tal que la esclavitud se desvanecerá a medida que los estándares de amor y justicia proclamados por Cristo se mantienen. El lugar de las mujeres, los extranjeros, los prisioneros y los discapacitados se realzan en la Escritura. La adoración de un Dios en un mundo de muchas deidades se destaca como un llamado a la gente a alejarse de los ídolos y la prostitución del templo a la pureza y una vida consagrada. De hecho, hay dificultades reales en la Biblia, como recordamos que fue comenzada hace más de 3000 años y que llevó 16 siglos para completarse. Lo que es realmente sorprendente es que hay una unidad más profunda de propósito y mensaje en todo el libro. El plan de Dios para su pueblo y el universo está claramente explicado. Su amor y propósito son inconfundibles. En el nivel más profundo, esto es la verdad eterna.
Estamos llamados a confesar con Juan cuando dijo: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 17. Esta es la verdad que responde al llanto de nuestro corazón. ¿Y cómo puedes saber que es verdad? Una vez más, esta respuesta está en dos niveles. La primera es la fiabilidad de los documentos subyacentes. En este nivel, la evidencia es absolutamente asombrosa. Ningún otro volumen en el mundo tiene ni un pequeño porcentaje de manuscritos antiguos, pergaminos, papiros y otros documentos anteriores a la imprenta. Son más de 5.000. En los terribles días de persecución de los emperadores romanos, muchas de las copias preciosas de las Escrituras fueron destruidas por el edicto imperial. Sin embargo, varios fueron mantenidos en secreto y así la palabra de Dios fue preservada a través de los siglos. También es notable que los miles de documentos subyacentes coinciden en un grado tan sorprendente. Podemos estar seguros de que aún hoy tenemos la Biblia auténtica. Pero hay otro nivel de nuestra aceptación de la verdad de la Biblia, y este es un asunto de fe, y está entretejido con toda la obra de Dios en nuestras vidas. Hay una manera en que el llamado de Dios en nuestras vidas nos empuja hacia la fe y la vida. Podemos resistir y objetar. Podemos escuchar las docenas de dudas y objeciones que el enemigo nos pone. Como ha dicho el Dr. Bill Brigham, para aquellos que no creen en la Biblia no es porque no puedan creer, sino que no estén dispuestos a creer. Pero cuando estamos abiertos a la voz de Dios, escuchamos su mandato cada vez más claro, como Él llama: cree. Este es el nivel más allá del mero análisis real. Es el nivel de fe donde realmente respondemos: creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Y por qué algunas Biblias tienen una sección llamada apócrifos? Durante el periodo comprendido entre la finalización del Antiguo Testamento y los primeros escritos incluidos en el Nuevo Testamento, es decir, el periodo comprendido entre 450 a.C. y 50 después de Cristo, muchos ensayos, salmos y relatos históricos circularon por las sinagogas y las primeras iglesias. Algunos de estos documentos poco a poco fueron considerados por algunos de los creyentes como realmente inspirados y merecedores de un lugar en el canon. Por lo general, la fecha del primer listado definitivo de los libros aceptados de la Biblia fue ocurriendo alrededor del año 367 después de Cristo. Sin embargo, un segundo conjunto de libretos se había reunido a través de los años, y esto se les dio el nombre de apócrifos, palabra que proviene de un término griego que significa oculto o secreto. Aunque todos son desde el tiempo anterior al nacimiento de Cristo, nunca fueron incluidos en la Biblia hebrea. Sin embargo, muchos cristianos los consideraban valiosos para la lectura y la edificación, y en algunas ediciones de la Biblia estaban intercalados entre los libros del Antiguo Testamento. Entonces, Martín Lutero, en su tradición bíblica del año 1534, extrajo los libros apócrifos de sus lugares habituales en el Antiguo Testamento y los hizo imprimir al final del Antiguo Testamento. Afirmó que no son iguales a las Sagradas Escrituras y, sin embargo, son útiles y buenos para la lectura. Después de eso, muchas Biblias protestantes las omitieron completamente. Sin embargo, en el año 1546, el Concilio Católico Romano de Trento enumeró específicamente los libros apócrifos aprobados por la Iglesia Católica Romana como inspirados y siempre se incluyen en las Biblias católicas romanas y suelen ser intercalados entre los libros del Antiguo Testamento. Los apócrifos generalmente constan de 14 libretos, de los cuales 1 y 2 de Macabeos y 1 de Esdras son los documentos principales y forman la mayor parte de los escritos apócrifos.
Primera de Macabeos es un relato histórico de la lucha de la familia Macabeos y sus seguidores por la independencia judía de 167 a 134 años antes de Cristo. El segundo Macabeo cubre el mismo terreno, pero dramatiza los relatos y hace observaciones morales y doctrinales. Otros libros son Tobit, Judith, Baruch, Eclesiástico y la sabiduría de Salomón. Pero puesto que Jesús ni los apóstoles hacen ninguna referencia a los libros apócrifos, la mayoría de los cristianos han considerado su autoridad como secundaria a de los 39 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, dentro de estos libros apócrifos hay pasajes de gran piedad e información histórica. Por lo tanto, debemos acercarnos a los libros apócrifos con una mente y un corazón discernidores y discriminar cuidadosamente entre lo que está en armonía con lo esencial de la fe cristiana y lo que se desvía de lo que se enseña en los 66 libros del canon. Tenemos la promesa del Señor de que nos guiará a la verdad y vivimos por esa promesa en todo lo que leemos. Otro punto interesante de conocer es ¿por qué hay tanta guerra en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento hay tanta guerra y violencia sancionada por Jehová que nos podríamos preguntar, ¿es este el mismo Dios amoroso retratado en el Nuevo Testamento? Tomemos esto en serio, citando algunos versos que parecen repugnantes para nosotros. Por ejemplo, Deuteronomio 20 contiene las instrucciones de Jehová acerca de la guerra. Si una ciudad no acepta el ofrecimiento de paz de Israel y abre sus puertas, entonces, cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, matarás a filo de espada a todos sus hombres. Ese lo vemos en el versículo 13. Y con respecto a otras ciudades, el mandamiento es lo que vemos en el versículo 16 que dice, no dejarás nada con vida. Entonces es probable que también recuerden que los muros de Jericó se derrumbaron y entonces los israelitas mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo lo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Se lo vemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 21. Esto ciertamente parece brutal y vengativo, ¿no? O consideremos a Josué 11, capítulo 20, que dice, porque el Señor endureció el corazón de los enemigos para que entablaran guerra con Israel. Así serían exterminados sin compasión alguna, según el mandato que el Señor le había dado a Moisés. Desde nuestro punto de vista del siglo XXI, preguntamos, ¿qué bien fue logrado por toda esa aniquilación? Sin embargo, hay claramente otro lado de Jehová también. Mientras el profeta Ezequiel no perdona a los impíos en sus denuncias, también registra las palabras de gracia de Jehová. Y dice, si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? Se lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 y versículo 23. Y continúa en el versículo 32. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Lo afirma el Señor Omnipotente. Y hay en este verso convincente registrado en segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, que dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces, debemos ver estas terribles retribuciones en su contexto histórico. La propagación de la maldad era tan penetrante que la inmoralidad, la degradación y la barbarie invadieron todas las facetas de la vida. Los niños fueron sacrificados a dioses paganos. La prostitución masculina y femenina tuvo lugar en el templo como parte de los ritos religiosos. La adoración del ídolo era abundante y la sociedad completamente contaminada. Este mal era contagioso y el pueblo de Dios corría peligro de ser infectado también. El juicio impresionante de Dios fue finalmente desatado. Hoy hemos perdido esa distinción negra y blanca entre el bien y el mal.
La tolerancia se presenta como el gran valor religioso. De hecho, la tolerancia de la diversidad es un alto valor cristiano, pero a menudo hoy la tolerancia se toma para significar la virtud de aceptar casi cada comportamiento bajo el sol. Cualquier cosa vale en nombre de la tolerancia. Un extenso relativismo moral es el resultado, y los niños crecen con menos y menos moral absoluta para guiarlos. Rara vez oímos el término pecado, pero en su lugar una decena de palabras mucho más suaves se emplean. Ciertamente el Señor no tolerará esa abominación a su santidad para siempre. Tampoco nos gusta aceptar el hecho de que cuando el mal se propaga, tanto los inocentes como los culpables son heridos. Cuando la bomba cayó sobre Hiroshima, la ciudad murió, tanto los inocentes como los culpables. Unos días más tarde, como resultado directo, la guerra llegó a su fin. Fue un fin terrible, pero fue el final y se evitó una mayor carnicería. Seamos claros acerca de esta visión más estricta y más común de la justicia en la Biblia. Las comunidades paganas cananeas seguramente se casarían con los israelitas y el pueblo de Dios estaría en peligro de sucumbir a sus perversiones sexuales y degradación religiosa. Finalmente, el peligro se hizo demasiado. Entonces, toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nunca se desvía de este estándar de justicia, así como de la gracia. Jesús es muy claro acerca del castigo de los malhechores, porque en el día del juicio Dios dirá a los malhechores: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. A nuestra sociedad no le interesa mucho el dolor y el castigo, y prefiere el manso y amable Jesús de algunos escritores contemporáneos. Pero el Dios del Nuevo Testamento es el Dios inmutable de los siglos, y en esa afirmación está nuestra única esperanza. Ciertamente todos hemos perdido la marca. Cada uno de nosotros tropezamos. Incluso los más piadosos afirman que una y otra vez han tropezado. En la justicia duradera de Dios, Él nunca centellea casualmente en el pecado. Pero ese no es el final de la historia, ni siquiera el tema primordial de la Biblia. Pues mientras la humanidad se hunda más en la autogratificación, Dios interviene. De hecho, el Antiguo Testamento es un registro de la intervención de Dios en la situación humana con una nueva promesa de esperanza. El Nuevo Testamento es el registro de gracia aplicado a las personas perdidas en el pecado y la rebelión. No había obligación de Dios para emprender esta operación de rescate, pero el plan era y es indescriptiblemente maravilloso. Dios no se olvidó de la culpa y la justicia. Más bien, Jesucristo, el Dios hombre, tomó sobre sí el castigo y satisfizo la espantosa sentencia. Esto es lo que los cristianos llaman gracia. La Biblia es principalmente un registro de la gracia en un contexto de horror y miseria. Esta es una historia eterna que persiste en este nuevo milenio. El mal que nos rodea parece estar creciendo y la apatía moral se filtra por todas partes, pero la gracia de Dios sigue brillando. Su amor persiste. Llaman y llaman hasta el último momento. Está allí, disponible para que la vivas cada día. Y para finalizar este estudio, podemos concluir que Dios, en su divina providencia, ha proporcionado este tesoro que es la Biblia, para que tomemos estas antiguas palabras y mandatos y vivamos por ellos. A medida que te empinas en sus páginas, tu corazón encontrará al fin la paz, por gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque cada día podemos conocer más de tu verdad. Ayúdanos a estudiar más la Biblia, Señor, a disfrutarla, porque son buenas noticias que nos permiten acercarnos más a ti y que a través de ella podamos conseguir la paz que tanto necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día y a ti sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Se despide de ustedes
Hasta la próxima, su hermana y maestra Elvira de Ramírez. Yeshua, el Cordero digno es quien murió en la cruz. Dios y hombre